Buenos días, don Eric Gutiérrez. Muy buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. El Partido Popular ha iniciado una ofensiva parlamentaria para esclarecer el supuesto uso de un inmueble público propiedad de Muface como prostíbulo. El local, conocido como Sauna Adán, habría estado vinculado al suegro del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El PP exige conocer qué inmuebles de Muface han sido alquilados en los últimos 10 años, quiénes fueron los arrendatarios, las fechas, duración e importes de los contratos. También ha solicitado la comparecencia del ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, para que aclare si se produjo un uso irregular del local arrendado a la familia de Begoña Gómez. La iniciativa se desarrollará en el Congreso y en el Senado, donde el PP ha registrado 34 preguntas. Reclaman respuestas con colaboración y transparencia y quieren saber hasta qué punto Pedro Sánchez pudo haberse beneficiado del repugnante negocio de la prostitución. ¡Ay! ¡Qué cosas tan curiosas están pasando últimamente!, ¿verdad? Repasemos la legislatura de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en esta legislatura ha excarcelado a todos los etarras posibles. Ha transferido prisiones al PNV para que vaya sacando etarras por la puerta de atrás. Ha indultado a los líderes del Procés que habían sido condenados. Ha aprobado una ley de amnistía. Ha quitado el delito de sedición del Código Penal. Ha rebajado el delito de malversación. Pedro Sánchez ha puesto la estrategia internacional de España al servicio de Marruecos. Pedro Sánchez ha efectuado todo tipo de transferencias a los nacionalistas, golpistas. Pedro Sánchez nos ha llevado al descrédito internacional. Y ante todo eso, el PP, pues a verlas venir, sin hacer nada contundente. Y de repente, el Partido Popular, anteayer, va Feijóo, en plan jabato, y habla de las saunas de Pedro Sánchez en el Congreso. Y se pone a atizarle a Pedro Sánchez en plan bien. Y ahora, pues registra una batería de preguntas para ver por qué narices Muface le alquiló un inmueble a la organización, al grupo empresarial de proxenetismo que tenía la familia de Pedro Sánchez. Caramba, de repente el PP empieza a hacer algo de oposición. Lo de las saunas de Pedro Sánchez viene desde hace muchísimo tiempo. Vamos, en las redes hay noticias sobre el tema de las saunas desde 2015. En algún libro de algún periodista progre se menciona el proxenetismo en la Sauna Adán ya en el año 2010. O sea, viene todo esto de lejos, y anda que nos han publicado cosas sobre las saunas de la familia de Pedro Sánchez. Y el PP no había preguntado nunca por las saunas. Lo de Muface, la noticia de que la Sauna Adán y los cubículos, parece que para el ejercicio de ciertas actividades lúdicas, estaban en un edificio propiedad de Muface. Eso lo publica The Objective en marzo de este año. Marzo, abril, mayo, junio, julio, hace 4 meses. Y hasta ahora el PP no había registrado una batería de preguntas para eso, y ahora de repente se mete. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que el PP empiece a hacer oposición este miércoles? Y claro, pues uno mira a ver qué ha pasado últimamente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que por primera vez tenemos a Vox en las encuestas en el 16%. ¿Qué cosas? Fíjense para lo que sirve el voto de la gente. Ha sido ver a Vox en el 16%, y toda la oposición que no ha hecho en 7 años empieza a hacerla ahora el PP. Luego podrá ser teatro, o podrá ser realmente oposición real, podrá ser lo que ustedes quieran, pero el caso es que ha empezado a hacerlo. Mano de santo lo de que Vox llegue al 16%. Me pregunto una cosa: si el PP empieza a hacer algo de oposición porque Vox ha llegado al 16% en las encuestas, ¿qué pasará cuando Vox llegue al 18% o al 20%? ¿Qué no sería capaz de hacer Feijóo? Bueno, pues entonces está muy claro.
Ya sabiendo la receta, pues usémosla. Impulsemos a Vox y así sacaremos lo mejor de Feijóo. Fíjense qué fácil es todo. Basta con advertir a los partidos: oye, no me estás dando satisfacción, me voy con otro. Basta con hacer eso y los partidos empiezan a mover el culito para tratar de satisfacer a sus electores. Qué cosa tan curiosa. No sé si con el 16% Feijóo, con el 16% de intención de voto a Vox, Feijóo empieza a preguntar por las saunas de Sánchez y por los edificios de Muface. Imagino que si las encuestas empiezan a dar el 18 o el 20% a Vox, a lo mejor hasta presenta una moción de censura Feijóo. ¿Quién sabe de qué maravillas es capaz Feijóo si se le estimula adecuadamente? Bueno, donde bajan muy turbias las aguas es en el río socialista. Cada vez hay más gente dentro del Partido Socialista, pues, que está empezando a descolgarse. Y es lógico. Estamos viendo que la corrupción en el Partido Socialista es generalizada. O sea, estaban 2 secretarios sucesivos de organización pringados de hocicoz en la corrupción. Pues, ¿cómo no va a estar el uno pringado en la corrupción? Y hay muchísimos cargos socialistas que están con la mano en la caja y los pies en el lodo. Pero eso no quiere decir que todo el Partido Socialista sea corrupto. Claro que existe ese PSOE bueno del que habla Feijóo, en el sentido de que claro que hay militantes socialistas que no son unos puñeteros ladrones. Pero claro, esos que están haciendo pirarse. Escuchen. El exsecretario provincial del PSOE de Segovia, Juan Luis Gordo, ha solicitado su baja como militante del Partido Socialista tras más de 3 décadas de afiliación. La decisión responde a su desacuerdo con la línea política, la estrategia y el funcionamiento actual del PSOE a nivel nacional. Mira, yo hoy, y no solo con satisfacción, son mucha gente del partido que me está llamando, que se me está solidarizando, y me preocupa porque además dicen que están pensando si van a dar el mismo paso que yo, ¿no? Yo doy el paso por convicción, porque estoy sufriendo, lo estoy pasando mal y no quiero seguir en esta situación, ¿no? Y al mismo tiempo no me identifico y estoy perdiendo la ilusión. Bueno, es una iniciativa personal, pero ojo, tenemos que ser autocríticos y tenemos que saber que el Partido Socialista tiene un bagaje histórico y tiene una responsabilidad de presente a futuro. En una carta abierta, Gordo ha explicado su postura. Fui de los primeros en apoyar la candidatura de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y también de los primeros en expresar con respeto y discreción mis desacuerdos con su evolución política y su estrategia institucional. No me reconozco hoy en esa línea de actuación alejada, a mi juicio, de los valores que me llevaron a militar en el PSOE. Por otro lado, según publica Voz Populi, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha optado por no firmar el manifiesto de apoyo al presidente del gobierno Pedro Sánchez, impulsado por socialistas históricos de la región, como el expresidente autonómico Demetrio Madrid. Tampoco ha suscrito el texto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aunque sí lo ha hecho la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Fuentes cercanas a Martínez aseguran que ha preferido mantenerse al margen al considerar que el partido no está para suscribir dictámenes o manifiestos promovidos por grupos particulares de militantes. Bueno. Se da de baja el ex líder del PSOE en Segovia. Es llamativo porque, como él mismo decía en ese vídeo que hemos visto, pues él fue uno de los primeros en apoyar la candidatura de Pedro Sánchez para llevar el partido. Y ahora pues pide la baja y dice que hay mucha gente llamándole, felicitándole por el paso y diciendo que están pensando en hacer lo mismo. Y hay una serie de de cargos públicos socialistas castellano-leoneses que han empezado a mover un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez, y por lo pronto el líder del PSOE en Castilla y León ha dicho que él no lo firma. Y curiosamente Óscar Puente tampoco lo ha firmado. La verdad es que, bueno, en el caso de Óscar Puente, pues no sé, buscará alguna excusa, pero vamos, lo del líder socialista en Castilla y León está claro que responde al hecho de que, para empezar, no es sanchista. De hecho, Sánchez se lo intentó pulir, no pudo. Si unimos estas bajas, si unimos estas negativas a firmar de manifiestos de apoyo al líder, si unimos
la escasa asistencia a esas manifestaciones en apoyo de Sánchez que el PSOE ha convocado en Ferraz y que se han saldado con fracasos clamorosos, quizá porque las provincias no han movilizado a sus militantes adecuadamente. Si unimos las palabras de Paje diciendo que hasta aquí hemos llegado, si unimos las palabras de militantes históricos socialistas, podemos llegar a la conclusión de que es posible que Sánchez se enfrente a una rebelión. Pues yo creo que sí. Yo creo que Sánchez se enfrenta a una situación cada vez más caldeada dentro de su propio partido. Por una razón. No tanto porque haya mucho socialista honrado, preocupado por el futuro de España y del PSOE y tal, sino también porque está empezando a operar el miedo a perderlo todo. Si continúa la sangría de votos que Sánchez está imponiendo al Partido Socialista, pues se van a quedar en las próximas elecciones municipales y autonómicas en el paro muchísimos miles de socialistas en toda España. Hablamos de que el Partido Socialista tiene miles y miles de concejales, de diputados autonómicos, de gente colocada en organismos públicos en toda España, en todos los niveles de la administración. Y de esos, un montón se van a quedar con una mano delante y otra detrás. Y lo saben. Así que están operando dos factores. Primero, el juego de las sillitas. Se prevé que las sillitas vayan a ser menos, con lo cual pues hay quienes apuestan por hacerse con una sillita y entonces incrementan el nivel del ameculismo. Como va a haber menos sillitas, pues el que más le lama las botas a Pedro Sánchez tendrá más probabilidades de quedarse con una de las pocas sillitas supervivientes. Pero por otro lado hay otros, pues hombre, que no quieren incrementar el nivel del ameculismo, o saben que hay otros que les van a ganar en la pelea, o simplemente están hasta las narices y dicen: oiga, ¿por qué nos tiene que condenar Sánchez a todos al paro? ¿Por qué tiene que hacer que desaparezca el Partido Socialista? ¿Por qué no puede desaparecer Sánchez y dejarnos, hombre, minimizar las pérdidas? Y esos dos factores están empezando a operar, y dentro del partido están empezando las tensiones. Y sí, Sánchez puede ir al Parlamento y tratar de fingir tranquilidad, y sus socios pueden decir cuánto te amamos, Sánchez, y todas esas cosas, pero en la práctica, por debajo, las tensiones están creciendo de manera insoportable. Y no es extraño. O sea, lo raro es que el partido no haya estallado muchísimo antes. Lo raro es que el partido no haya estallado cuando han imputado a la mujer, al hermano, al fiscal general, al número 2, al otro número 2, al chico de los recados, a la de Adif, cuando están en el disparadero al menos 2 expresidentes de comunidades autónomas. No, perdón, 3, con María Chivite. Bueno, esa está en ejercicio. Oiga, lo raro es que no haya estallado el partido mucho antes, cuando empezaron a salir los casos de corrupción, cuando empezó Sánchez a lamerle las botas a Mohamed VI en Marruecos, cuando empezó Sánchez a concedérselo todo a los separatistas golpistas. Lo raro es que el partido haya aguantado tanto. Indica el nivel de servilismo y de destrucción que la izquierda española tiene en estos momentos. Pero bueno, ahora ya le están viendo las orejas al lobo y están viendo acercarse el castigo a tanto comportamiento innoble. Y ante eso, pues empiezan a decir: oye, que yo estaba aquí aceptando todas estas indignidades, pues bueno, por cuestiones prácticas, pero ahora resulta que nos van a hacer pagar los electores lo que hemos hecho. ¿Qué tal si sacrificamos a Sánchez y por lo menos, pues eso, minimizamos las pérdidas? Bueno, quien tampoco anda muy, en fin, bollante es von der Leyen. Ayer superó la moción de censura que se había presentado contra ella en el Parlamento Europeo. Pero los números tampoco se crean ustedes que son así como muy para echar cohetes. Vamos, yo que Ursula von der Leyen estaría preocupada por el futuro. Escuchen.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha superado la moción de censura presentada por un grupo de eurodiputados conservadores que la acusaban de falta de transparencia en sus contactos con grandes farmacéuticas durante las negociaciones para la compra de vacunas contra la COVID-19. El Pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo rechazó la iniciativa con 175 votos en contra y 72 a favor, junto a 18 abstenciones. La moción fue impulsada por 72 eurodiputados, pero no logró el respaldo necesario para prosperar, una mayoría de 2/3 de los votos emitidos, que además represente a la mayoría absoluta de la Cámara. Von der Leyen logró mantenerse en el cargo gracias al respaldo del Partido Popular Europeo, su grupo político, y del apoyo de socialdemócratas y liberales que forman la gran coalición dominante en la Eurocámara. Bueno, pues ayer von der Leyen sobrevivió a la moción de censura, la misma von der Leyen que nos niega a los europeos acceso a los mensajes que intercambió con el consejero delegado de Pfizer. Debe de ser que considera que no tenemos categoría suficiente para entender las complejas negociaciones con el consejero de Pfizer. Y von der Leyen al final pues logró salvar la moción de censura, pues con 360 votos en contra de la moción de censura y solo 175 a favor. Y dirán ustedes, oiga, pues, en fin, ganó la moción de censura de forma contundente, ¿no? Pues no tanto, porque si uno se va a los números de lo que fue ayer la votación, pues resulta que solo votaron 553 de los miembros del Parlamento, 553 de los 719, es decir, hubo 160 eurodiputados que se ausentaron, no intervinieron en la moción de censura, no fueron allí a apoyar a Ursula von der Leyen, no votaron a favor de la moción de censura, pero digamos que, en fin, se quedaron fuera del Parlamento. Y digo que se quedaron fuera del Parlamento porque en la votación siguiente a la de la moción de censura en el Europarlamento votaron 100 eurodiputados más que en la propia moción de censura. Y si uno va a ver quién demonios se ausentó, pues resulta que a favor de la moción de censura contra Ursula von der Leyen pues votaron los de Patriotas por Europa, es decir, el grupo de Vox, votaron los del grupo de Meloni, votaron los del grupo de AfD, los soberanistas, y poco más. El grupo de la izquierda, alguno votó a favor de la moción de censura. Pero a la hora de ver quiénes se ausentaron, pues resulta que se ausentó muchísima gente, tanto de la izquierda como de el propio Partido Popular Europeo, que apoya a Ursula von der Leyen. Con lo cual, pues miren, por ejemplo, en la izquierda faltaron 29 eurodiputados, no votaron, votaron 17. En el Partido Popular Europeo pues faltaron un par de eurodiputados que prefirieron no votar en contra de la moción de censura. Entre los verdes pues hubo 19 que prefirieron no entrar en el Parlamento Europeo. Es decir, Ursula von der Leyen está ahí por acuerdo de populares, socialistas, verdes, centristas, izquierda, pero parte de sus apoyos la dejaron ayer tirada y no entraron a votar. Bueno, de hecho, si uno se va al análisis por países, pues resulta que hay 4 países europeos donde hubo más eurodiputados votando a favor de la moción de censura que eurodiputados votando en contra de la moción de censura. Concretamente, los eurodiputados húngaros, eslovacos, checos y franceses votaron mayoritariamente a favor de censurar a Ursula von der Leyen. Bueno. No la hemos podido echar esta vez, pero descuiden, la siguiente vez a lo mejor estamos más cerca de echarla. En Dinamarca, pues el gobierno socialdemócrata está haciendo cosas muy fascistas. Escuchen ustedes.
Dinamarca ha incluido por primera vez a las mujeres en el servicio militar obligatorio. Hasta ahora podían alistarse de forma voluntaria, pero quienes cumplan la mayoría de edad a partir del 1 de julio participarán en el primer sorteo previsto para 2026. El Parlamento danés también ha ampliado la duración del servicio, que pasa de 4 a 11 meses, con 5 meses de entrenamiento básico y 6 de formación adicional. Además, podrá incluir misiones internacionales como las que realiza el batallón danés desplegado en Letonia. Estas reformas responden al refuerzo militar impulsado por el gobierno ante la amenaza rusa y las tensiones con Estados Unidos tras las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia. La primera ministra Mette Frederiksen advierte que el tiempo apremia y ve en la guerra de Ucrania una advertencia clara para Europa y los países de la OTAN. En Alemania gobierna un partido socialdemócrata, un partido integrado en la Internacional Socialista. Un partido que resulta que implementa cosas como, por ejemplo, que si eres un extranjero delincuente, pues te vas a la frontera. Si eres alguien ilegal, pues te vas a la frontera. Si eres alguien que viene legal, entonces de entrada, según entras en el país, depositas todo lo que tengas de valor para poder cubrir con ello los gastos que origines al país. Esto, un gobierno socialista. Y ahora ha aprobado el gobierno socialista no solo el servicio militar obligatorio, que ya estaba, sino que además las mujeres entran en el sorteo. ¿Qué cosas pasan, verdad? No todos los partidos socialdemócratas son iguales. Yo me imagino que si en Dinamarca estallara algún caso de corrupción, pues no sé, de la 100ª parte de lo que ha estallado en España, el gobierno tardaría 3 microsegundos en saltar. Pero bueno, no sé, será que es que por allí, por el norte, las costumbres políticas son distintas. También son distintas las costumbres allá por el extremo oriente. ¿Recuerdan ustedes la catástrofe nuclear de Fukushima? No murió nadie, pero oiga, aquello fue muy sonado. Bueno, pues Japón vuelve a apostar por la energía nuclear. Escuchen. Japón ha comenzado a sentar las bases para desarrollar plantas nucleares de nueva generación tras reactivar parte de sus reactores paralizados desde el desastre de Fukushima. Este cambio marca un giro estratégico en la política energética del país, históricamente reticente a la energía atómica. Impulsado por el encarecimiento del gas natural y el aumento de la demanda eléctrica, especialmente por el auge de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial, el gobierno modificó en febrero su plan energético hasta 2040. Abandonó la política de limitar el uso nuclear y se comprometió a maximizar las fuentes sin emisiones, incluida la nuclear. El objetivo es que la energía atómica represente el 20% del suministro eléctrico en 15 años, frente al 8,5% actual. La invasión rusa de Ucrania, que disparó los precios del gas, del cual Japón es el segundo mayor importador mundial, fue el catalizador inicial del cambio. A ello se suma el crecimiento inesperado del consumo eléctrico, que podría duplicarse o triplicarse antes de 2030, desafiando las previsiones marcadas por el envejecimiento poblacional. Ya saben ustedes que en Fukushima hubo un desastre, una fuga radiactiva en la central. Ojo, no porque la energía nuclear fuera insegura, es que lo que hubo fue un maremoto. O sea, las centrales nucleares se diseñan para que puedan incluso recibir el impacto de un avión que se caiga y choque contra la central. Pero es imposible hacer algo que te proteja de cualquier cosa. Si te cae un meteorito del tamaño del Empire State sobre una central nuclear, pues por supuesto que la central nuclear revienta. Pero claro, ¿cuál es la probabilidad de eso? Bueno, pues con los maremotos pasa lo mismo. La central de Fukushima pues estaba pensada para resistir maremotos y terremotos de una cierta magnitud, pero es que lo que pasó allí fue de una magnitud inmensa. Y entonces hubo una fuga radiactiva. Y aquello, pues hombre, en un Japón marcado por las 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pues causó honda preocupación y entonces pues se abandonaron los planes nucleares. Bueno, pues ahora se han vuelto a recuperar. Porque es que no hay otra. O sea, el progreso de la humanidad se basa en el aumento del consumo de energía. Es el aumento del consumo de energía lo que ha permitido el progreso de la humanidad. Ahora tenemos a una casta de estúpidos o malvados, o las dos cosas, que se empeñan en Occidente en que reduzcamos el consumo de energía y por supuesto están provocando decrecimiento y pobreza. Y bueno, pues los países van abriendo los ojos.
Y Japón ha dicho, bueno, ni Fukushima ni Fukushima, necesitamos energía, porque además las demandas de energía se van a incrementar enormemente con todos los avances de inteligencia artificial que requieren unas capacidades de computación inmensas. Bueno, pues Japón vuelve a apostar por la energía nuclear, como están apostando por la energía nuclear todos los países europeos, con dos excepciones: Alemania, que ya se está empezando a replantear el tema también, y España, donde tenemos a un canalla en la Moncloa que todas las decisiones que toma son para hacernos más pobres, más infelices, menos libres o más dependientes de los delincuentes interiores y los enemigos exteriores. Somos la excepción dentro de Occidente ya. En todos sitios los planes de uso de la energía nuclear que no emite CO2 pues están desarrollándose a toda velocidad. Es urgente echar al corrupto de la Moncloa. Hay que mandarle a que vuelva a vivir de los negocios, de la prostitución, de su familia política o de quien sea. Que se busque la vida. O que... bueno, iba a decir una barbaridad. En fin, doña Rebeca Crespo, vamos con ella para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz viernes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en Gaceta.es, Carlos Esteban nos habla de un informe que ha revelado que el cambio climático no es el problema que más preocupa a los ciudadanos en ningún país del mundo. Como ejemplo de países poco angustiados con este asunto está Suiza, para cuyos nacionales solo es un problema grave en un quinto de los encuestados. Además, Unai Cano nos habla de cómo Irlanda ha desafiado a la Comisión Europea de von der Leyen y se ha negado a aprobar sus leyes contra el odio. Ha dicho que corremos el riesgo de sacrificar la soberanía del país. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión que hoy están firmadas por Hughes. Habla de donde se abren los poros, es el título que lleva esta columna, y de Ricardo Ruiz de la Serna, quien hoy nos cuenta sobre la tragedia que ha sufrido un campesino español, David Lafoz, después de que no le hayan dejado otra salida que la de quitarse la vida. Recomiendo muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es y nada, feliz viernes para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8. Emiliano García Paje ha salido a hablar. Pero hoy viene otra noticia curiosa. El PSOE está empezando a buscar abogados. Uy. Pausa y lo comentamos.